Ok, bueno, vamos a comenzar. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a ver la séptima bienaventuranza que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Y vamos a ver que en este pasaje Jesús nos da un siguiente orden de secuencia. Y hemos estado viendo que una idea de las bienaventuranzas nos lleva a otra. De tal forma que lo que vamos a ver esta mañana pues guarda el mismo orden. El mismo orden. Dice Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces ahora Jesús nos está dando una distinción más de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. ¿Cuál es esa distinción? Que son pacificadores. Pero algo muy importante es antes de iniciar, porque vamos a iniciar tratando de contestar 3 preguntas. Pero antes de iniciar con esas 3 preguntas, antes de que una persona pueda ser pacificador, necesariamente deberá tener un corazón limpio. Y pregunto esta mañana, ¿por qué es una condicionante que para que una persona sea un pacificador, tenga que tener un corazón limpio? Por lo que leímos el domingo pasado. Porque dice las Escrituras que de adentro del corazón salen los malos pensamientos, las envidias, los pleitos, las orgías, ¿verdad? Si no hay eso en el corazón de la persona, entonces no va a ser un pacificador. Entonces es una condicionante para ser un pacificador. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 1. Santiago 4:1. Y comienza en forma de pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, todas las guerras, los pleitos, las grandes batallas surgen del corazón de las personas. Por eso, si en nuestro corazón tenemos guerras, no sería extraño que tengamos guerra con los demás. Si no tenemos paz en nosotros mismos, entonces no tendremos paz con los demás. De ahí que digamos que nadie puede ser un pacificador si antes no tiene un corazón limpio. Cuando Santiago habla de nuestras pasiones, que de ahí vienen nuestros pleitos, nuestras guerras, cuando habla de nuestras pasiones, se refiere a aquellas cosas que surgen, que surgen de nuestras sensaciones. ¿Y qué son las sensaciones? Nuestra carne. Aquellas cosas que surgen de nuestras sensaciones son deseos que no se convierten en oración. Porque todos tenemos deseos, pero cuando tú luchas por esos deseos y no tomas en cuenta a Dios, o esos deseos no se convierten en una oración y te hincas a Dios, entonces son esas pasiones. Y cuando surgen esas pasiones es cuando hay un conflicto en nuestras vidas. Y si no hay paz en tu corazón, entonces no tendrás paz con los demás. Entonces, de nada sirve ser promotores de la paz y ser un pacifista si dentro de nuestro corazón está lleno de impurezas. Por eso el autor de Hebreos resume esto como la paz y la santidad. Por eso dije, nadie puede ser un pacificador si antes, la bienaventuranza que vimos el domingo pasado, si antes no tiene un corazón limpio. Dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Dice, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Dije Santiago o qué dije yo? Perdón. Hebreos 12, 14. Santiago nos da más o menos el mismo principio. Santiago 3:7. Santiago 3:7. Pero la sabiduría que es de lo alto es plenamente pura. Hablando de la limpieza. Después, pacífica.
van de la mano, ¿verdad? Santiago 3:7. Santiago 3:7. Por eso es un principio muy importante. Si alguien está buscando la paz en su casa, si alguien está buscando la paz en su matrimonio, porque a veces no estamos buscando, no tenemos paz en el matrimonio, ¿verdad? Aunque algunos sean cristianos, tenemos pleitos con el matrimonio. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Bueno, por lo que estamos diciendo. Porque seguramente muchos de los que a veces tenemos violencia en la casa, violencia con los demás, es porque no estamos buscando la santidad. ¿Quieres la paz en tu hogar? Necesitas estar buscando la santidad en tu vida. Si no estás buscando la santidad en tu vida, nunca vas a lograr la paz. Porque van de la mano. El apóstol Pablo en Gálatas 5:20 nos da una lista de las obras que emanan de nuestra carne, que es pecaminosa. Gálatas 5:19, hablando de cuando no tenemos un corazón limpio. Por eso no es lejano lo que estamos diciendo, es certero. No hay un corazón limpio, no puede ser un pacificador. Dice Gálatas 5:19, vamos a leer hasta el versículo 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces las envidias, los homicidios, las orgías, las borracheras. ¿Ustedes consideran que hoy en día la borrachera es un pecado? Es una enfermedad hoy en día. Pero yo no veo en la Biblia que los enfermos vayan al infierno por ser enfermos. Un borracho, ¿por qué tendría que ir al infierno? Pues si es una enfermedad. Nadie va al infierno por ser enfermo. Pero no es una enfermedad. Aquí está en la categoría de la carne, de los carnales. Que están atrapados en la borrachera, sí. Como las drogas, ¿verdad? Que es muy difícil salir de ella. Entonces, lo que estamos diciendo antes de empezar, que si usted no es un pacificador, es por el hecho de que usted no tiene un corazón puro. Usted sigue siendo manejado por las obras de la carne, como acabamos de leer. Entonces la pacificación tiene que comenzar con el tema del domingo pasado, con un corazón puro. Entonces, en esta bienaventuranza contestaremos a 3 preguntas si nos alcanza el tiempo. En primer lugar, ¿qué es ser un pacificador? En segundo lugar, ¿cuáles son las manifestaciones que evidencian a un pacificador? Y finalmente, ¿cuál es la promesa contenida en el texto para los pacificadores? Entonces comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué es ser un pacificador? Bueno, primero hay que entender que un pacificador sí busca la paz, pero no a cualquier precio. No a cualquier precio. Hay situaciones que hacer la paz con los hombres a veces se convierte a hacer guerra con Dios. Entonces no puedes obtener la paz negando los principios de Dios. Como obtener la amistad de una persona y a la misma vez, por callar, solapar su estilo de vida. Dices, no, pues tengo paz. ¿Y por qué tienes paz? Porque no eres capaz de compartirle. Ves su vida, es tu amigo, pero tú ves que va rumbo al infierno y no estás haciendo nada. Pues bueno, pero mantengo la paz. Bueno, pues no es a costa de la verdad. No es a costa de quedarte callado. O no necesariamente negando que eres un cristiano. Porque a lo mejor, nadie niega que es cristiano. Pero sí en el hecho de que no sepan quién eres tú realmente. No niegas que eres cristiano, pero tampoco se enteran
que tú eres una persona que amas a Dios. Y que como resultado pues es lo mismo. No niegas a Dios, pero tampoco lo proclamas que eres un creyente de Dios. Dice Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. ¿Por qué? Porque está diciendo aquí Proverbios que la verdad no es una mercancía que se deba de vender. Aunque se trate de la paz, dice, no la vendas. No puedes negociar la verdad por complacer a una persona. Ese es el problema, por ejemplo, del movimiento ecuménico. Ese es el problema del movimiento que quieren establecer la paz, pero a costa de la verdad. Dice, no importa lo que creas, no importa tus creencias, no importa tus doctrinas. Aquí lo importante es estar juntos y estar unidos. Entonces, negociamos la verdad por la paz. Y a eso nos estamos refiriendo. No vendas la verdad. Cómprala al precio que sea, pero no la vendas. Una vez que obtienes la verdad, no la vendas. No la rebajes. No la cambies. Ni siquiera por vía de la paz. Entonces, el movimiento ecuménico está dispuesto a sacrificar lo que sea, incluyendo las verdades que son inmovibles en la palabra de Dios, con tal de mantener una supuesta unidad. Entonces, no hacemos un movimiento o no nos unimos por mantener la paz a costa de la verdad. No importa lo que creas. Como mucha gente dice, bueno, eres cristiano, sí, ¿a cuál iglesia vas? Ah, está bien. Pues no importa dónde vayas. No importa la iglesia que estés. Lo importante es de que estés ahí. No, sí es importante la verdad. Sí es importante a dónde vas. Sí es importante en dónde estás escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de escuchar. No solamente se trata de estar en paz. Se trata de que escuches la verdad. Y que esa verdad no la rebajes. Que no la vendas, como dice Proverbio. Tampoco somos pacificadores cuando callamos o hacemos que no vemos el pecado del hermano, movidos supuestamente por un deseo de mantener la paz. O sea que nos hacemos ojo de hormiga, que hacemos como que no vemos, ¿verdad? Y no decimos nada, pero por vía de supuestamente mantener la paz. Entonces, nunca debemos de sacrificar nuestros deberes para evitar problemas con los demás. Es menester obedecer a Dios, como dice las Escrituras, antes que al hombre. Primero obedecer a Dios antes que al hombre. La palabra paz es usada de dos maneras en las Escrituras. En primer lugar, para describir una condición interna del individuo. Es la paz que Cristo nos otorga cuando nos convertimos a Él. Dice Juan 14:27. Juan 14:27 son las palabras de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es esa paz interna que se nos ha prometido tener cada cristiano, aun cuando por fuera tengamos problemas o seamos perseguidos. Esa es la paz que se nos promete. La paz externa, esa no se nos promete, porque es una gran diferencia. ¿Cuál es la paz que se nos promete? La paz interna. Esa que nos hace estar en paz primeramente con Dios. Porque la Biblia, cuando no éramos creyentes, nos toma como enemigos de Dios. Pero una vez que hemos sido reconciliados con Dios, entonces hemos hecho la paz con Dios. Y cuando hacemos la paz con Dios, entonces viene una paz interna en nuestras vidas. No importa los conflictos que podamos tener. Y en segundo lugar, la palabra paz se usa en la Biblia para describir una condición de armonía y unidad entre dos personas, que tiene que ver con las cosas externas, ¿verdad? Que no tenemos pleitos o fricciones con nadie. Obviamente no nos estamos refiriendo a la paz interna, sino ya no estamos hablando de que no estamos teniendo conflictos por fuera, que no tenemos
pleitos o fricciones. Y en ese sentido es que el Señor Jesucristo usó la palabra paz en Mateo 10:34. Si quieren ir a Mateo 10:34 hasta el versículo 36. Cuando dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿De qué está hablando aquí Jesús? De un conflicto externo. Aquí Jesús no está refiriendo de una paz interna, sino está hablando de que por ser cristianos, por ser personas que seguimos la piedad, será suficiente para enemistarnos con las personas y seremos perseguidos, y aún nuestros enemigos serán los de nuestra propia casa. ¿Por qué? Solamente por querer hacer las cosas bien, por querer seguir a Dios. Esa paz no se nos promete. Esa paz no es la que Jesús dijo que nos la iba a dar. Vendrá esa paz externa, sí, pero cuando nos vayamos de este mundo. Pero mientras vivamos aquí no es garantía en estar en paz con los demás. Y eso a veces no depende de nosotros, porque a veces no te metes con nadie, haces bien a los demás, eres una persona que buscas a Dios, y aún así no es garantía de que no vas a tener problemas, porque por el solo hecho de ser cristiano vamos a tener problemas. Entonces esto tiene que ver porque somos de reinos diferentes. La gente que no ama a Dios, pues del reino de las tinieblas, y la gente que ama a Dios, pues pertenecemos al reino de los cielos. Y eso ya pues hace un contraste, ¿no? Una gran diferencia. La luz con las tinieblas pues nunca se van a llevar. Y por el solo hecho de ser luz, pues vamos a tener conflictos con las tinieblas. Porque el mundo, obviamente, aunque el mundo busca la paz, no tiene paz interna. Y acuérdense que es una condicionante que la gente, para que pueda realmente ser promotores de la paz, primeramente tiene que haber paz en su corazón. Pero si la gente no tiene a Dios, pues no tiene paz en su vida. Y ese es el carácter de Dios, ser un pacificador. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos 13:20 nos dice que Él es el Dios de paz. Él es el Dios de paz. Isaías 9:6 describe a Jesús como el príncipe de paz. Isaías 9:6 es descrito como el príncipe de paz. Entonces, la salvación que Jesús nos dio en la cruz implica esa paz interna del corazón. Y esto es muy importante porque ¿se acuerdan de la vida de John Huss? De John Huss, que tradujo la Biblia, y por traducir la Biblia pues fue declarado un hereje por la iglesia romana. Y lo condenaron a la hoguera. Y dice la historia que mientras juntaban la leña para quemarlo, él empezó a cantar al Señor. Seguramente no es grato morir quemado. Y seguramente dolió. Pero él reflejaba con su canto una paz interna, que esa nadie nos las puede quitar. ¿Tenemos de repente miedo al dolor, que nos duela? Pues seguramente que sí. Pero aún así podemos mantener una paz interna dentro de nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas, si nos vemos ya perdidos, no tenemos nada que perder. Si sabemos que nos van a quitar la vida, sabemos que tenemos más que ganar. Y eso solamente Dios lo puede hacer cuando nos ponemos en paz con Dios. Y sabemos que no tenemos nada que perder. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien es justificado, entonces tiene paz. Y muchos no entienden eso. Oye, Señor, pero pues ya soy cristiano, me entregué mi vida a ti. Te busco en oración, no fallo a la iglesia y mira los pleitos que tengo. No, es que de esa paz no se estaba refiriendo a Jesús. Jesús hablaba de una paz interna. Por eso, justificados, pues por la fe,
tenemos paz con Dios. Sabemos que nuestro enemigo no es Dios. ¿Cuáles son las manifestaciones que evidencian a los pacificadores? Que es nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones que evidencian a los pacificadores? Pregúntate esta mañana, ¿soy un pacificador? ¿El Dios de paz mora en tu vida? Bueno, en primer lugar, los pacificadores tienen una quietud interna, como hablábamos hace rato. ¿Por qué? Porque hablábamos de que hemos sido justificados. Por sus pecados han sido perdonados y hemos sido reconciliados con Dios. Por eso es tan importante entender el Evangelio. Hace días escuchaba algunas predicaciones sobre el Evangelio, tratando de prepararme para lo que viene, ¿no? Porque queremos hablar sobre el evangelismo. Yo pensaba, bueno, Señor, si en un momento dado nos quedáramos sin gente, porque la gente se va a otras iglesias o se cambia de residencia, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, yo entiendo que nuestro primer llamado es seguir compartiendo el evangelio para que la gente se siga salvando. No importa si la gente está aquí o la gente se va o la gente se va al cielo. Mientras estemos aquí, nuestra labor sigue siendo ¿qué? Evangelizar a la gente. Y tenemos una gran tarea de estar evangelizando. Entonces, los pacificadores, una de sus evidencias es que tienen una paz interna porque saben, en primer lugar, que sus pecados han sido perdonados. Y decía, tan importante es conocer el Evangelio y que se nos comparta correctamente el Evangelio. Porque si nos muestran un Evangelio en donde solamente Dios quiere suplir las necesidades temporales o terrenales, entonces nos equivocamos. ¿Y qué pasa cuando batallamos con las finanzas o batallamos con la salud? Nos enojamos con Dios, porque así nos enseñaron, porque así nos presentaron el Evangelio. Pero cuando se nos presenta un Evangelio y que ese Evangelio habla del principal problema de la humanidad que nos separa de Dios, que es el pecado, entonces entendemos qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y valoramos. Por eso nuestra adoración y nuestra alabanza se refiere que parte de esa salvación, que siendo inmerecedores, nosotros en acción de gracias y en una acción de gratitud en nuestro corazón, podemos venir cada domingo a adorarle y a exaltarle. En primer lugar, no porque nos ha dado dinero, porque tenemos trabajo o porque seguimos teniendo sanidad, porque Dios nos perdonó nuestros pecados. Y que no se nos olvide eso. Porque mucha gente, como se les compartió un evangelio de prosperidad y de bendición, y no se puntualizó el principal problema que es el pecado, pues la gente entonces está desfasada. Entonces, ¿por qué la gente no tiene paz? ¿Por qué la gente no está tranquila? ¿Por qué la gente no está agradecida? Porque le falta dinero. Porque tiene conflictos con la familia. Pero el perdón de pecados, ¿dónde quedó? Pues eso como que no vale. Eso como que no es importante. Eso como que fuera cualquier cosa. No. Un verdadero cristiano, su paz empieza porque sus pecados han sido perdonados. Por eso dice el salmista en el capítulo 27, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Significa entonces que no nos tocará la espada? No, eso no significa eso. Significa que aunque se levante un ejército, no cortará nuestra cabeza. Pues nomás fíjense a los apóstoles, a Pablo, que le cortaron la cabeza, a Pedro, que lo crucificaron, y a cada uno de ellos, que fueron los discípulos de Jesús, los apóstoles. ¿Y en dónde estaba Dios?
estaremos confiados. Porque nos pueden partir en 1000 pedazos. Nos pueden quemar. Pero dice las Escrituras que nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Los pacificadores también se evidencian por tener cuidado al hablar y al escuchar. El cristiano sabe la relación estrecha que existe entre los pleitos y lo que hablamos. Porque muchos de los pleitos que llegamos a tener es por lo que hemos dicho, por lo que hemos mencionado. Dice Santiago en el capítulo 3, versículo 6. Santiago 3, 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflada por el infierno. Este pasaje en realidad no es fácil de traducir, pero la idea que aquí está dando Santiago en este pasaje está diciendo que la lengua inflama el ciclo completo de nuestra vida. Inflama el ciclo completo de nuestra vida. Es decir, desde que nacemos hasta que morimos. Ahí está ese pequeño miembro que está dándonos lata toda nuestra vida. Por eso dice Santiago que tenemos que cuidar de ese pequeño miembro en nuestro cuerpo. La lengua, que es el medio de expresión que tiene el corazón. ¿Por qué? Porque aún el pecado que reside en nuestros cuerpos procura manifestarse a como dé lugar, y uno de sus canales favoritos es la lengua. Un gran porcentaje de nuestros problemas o conflictos con los demás es porque no cuidamos lo que decimos. Por eso tenemos problemas. Ahora, ¿cómo usa la lengua un pacificador? A diferencia de alguien que no la cuida. En primer lugar, un pacificador cuida de no propagar innecesariamente, subrayo, cuida de no propagar innecesariamente los defectos, errores y pecados de los demás. ¿Por qué? Porque pocas cosas son tan mortíferas y tan efectivas para crear problemas como los chismes. Dice Proverbios 26, 28. Proverbios 26, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta hasta los mejores amigos. Hay dos cosas que describe entonces este proverbio. El chismoso, dice, en primer lugar, es un perverso. ¿Y qué es un perverso? Pues es una persona que es malintencionada, que tiene sentimientos malvados. Ese es el perverso bíblicamente. Que es una persona malintencionada, habla con malas intenciones. Y en segundo lugar, el chismoso dice, procura levantar contienda hasta el punto de llegar a enemistarse aún con sus mejores amigos. Porque pudimos haber edificado una amistad de muchos años, de largos años, de bonitos encuentros, de muy buena relación con los demás, pero en un descuido, por no ser prudentes, podemos enemistarnos con nuestro mejor amigo. ¿Verdad? Se puede tener tantos años de amistad y una imprudencia hacer perder esa amistad. A veces queremos justificar el chisme porque te sientes indignado, porque lo que se dijo, lo que escuchaste, no te gustó y te indignó. Pero la indignación no te da ningún permiso para caer en el chisme. Aunque no es el tema, la Biblia nos enseña cómo debemos de proceder cuando alguien te ofende. ¿Y cómo debemos de proceder cuando alguien te ofende? Ir con la persona.
Es lo que dice las Escrituras. Si alguien te ofende, ve con la persona y arregla el problema. Otras veces el chisme se disfraza de desahogo. Y es una manera de querer justificar el chisme. ¿Y por qué desahogo? Porque vas con tu mejor amigo, vas con tu mejor amiga, ¿verdad? Y le dices todo lo que te hicieron, todo lo que escuchaste, ¿verdad? Todas las ofensas. Pero eso no es la manera en que dice la Biblia. Lo queremos justificar, ¿por qué? Porque te estás desahogando, según tú. Pero la Biblia no te da permiso para desahogar. ¿Cómo definimos un chisme para entenderlo bien? ¿Qué es un chisme? Chisme es un comentario negativo de otra persona a quien usted no debió habérselo dicho. Repito, chisme es un comentario negativo de otra persona a quien usted no debió habérselo dicho. Y que a veces no sabe ni siquiera si es cierto. Así es. Es un comentario negativo de otra persona a quien usted no debe habérselo dicho. Ahora, no es que la Biblia prohíba rotundamente decir comentarios negativos a una persona, porque a veces son necesarios. Más cuando vas con la persona indicada y obviamente pues tienes que decirle aquella queja o aquel mal o aquel comentario o aquella cosa que te ofendió. Muchas veces tenemos que enfrentar y decir la verdad, aunque a veces esa verdad pueda de momento lastimar. Pero lo que está diciendo es que si tú tienes la verdad, si tienes la razón, si en verdad lo que tú estás diciendo te justifica, bueno, tienes que ir con la persona indicada. ¿Y quién es la persona indicada? Pues con la persona que te ofendiste, con la persona que tienes el problema, pero no con otra persona. Entonces, un pacificador no permite que venga a hablar mal de otra persona. No permite que vengan a hablar mal de otra persona. Porque hay gente que no le gusta hablar mal. Es cierto, hay gente que es educada, pero sí le gusta escuchar. A lo mejor tú eres una persona que no chismeas, pero sí eres una persona que te encanta que te cuente. Y es lo mismo. Eres un chismoso. Aunque tú no seas la persona que estás hablando mal, pero con el hecho de solamente escuchar y deleitar tus oídos con lo que estás escuchando, te conviertes en un chismoso. Así. Así es. Soy un chismoso. Así. Entonces, en ese sentido, chismoso es el que cuenta como el que escucha. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no involucrarnos en los problemas de los demás, porque tú no sabes, como decía América, tú no sabes si lo que te están contando es verdad o es mentira. En primer lugar, no te consta. Cuando alguien venga a contarte un problema que tenga de otra persona, exhórtale a que lo arregle con la persona que tiene el problema. Que no te cuente. Por eso digo en esta mañana, y con esto estamos concluyendo, deja de estar hablando mal de otras personas. Y si tienes algo en contra de alguien, ve con esa persona y arregla tu problema. Digo yo esta mañana, ¿cómo podrás predicar el Evangelio de la paz? Porque así se describe el Evangelio de la paz. Si eres un sembrador de problemas, ¿cómo podrás levantarte a diario y hacer tu devocional, buscar el rostro de Dios, si tu conciencia te dice que eres un chismoso? ¿Cómo puedes ir cada mañana, buscar su bendición, buscar su guianza, cuando eres un chismoso? Y tal vez has criticado a las personas que están a tu lado. Has criticado personas de las iglesias. Has murmurado de tu esposo. Tal vez has murmurado de tu esposo. Has hablado mal, tal vez hasta del pastor. Y solamente has creado división.
Por eso digo esta mañana, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos. Domingo que viene, por el tiempo, continuaremos con esta temática de ser un pacificador. Pero acuérdense bien que nadie puede ser un pacificador si antes no tiene un corazón limpio. Nadie puede ser un pacificador si antes no ha analizado su corazón, no ha analizado su vida. Entonces esta mañana vamos a orar y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Una intervención. Sí. Mira, has mencionado